¿Qué tal, amigos? Retomando los temas que hemos visto, hablando de emociones y sobre todo la cápsula pasada, vamos a dedicar un momento a autoanálisis, un ratito más de práctica relacionado con el manejo que ustedes tienen con sus emociones. ¿Cómo estás ante tus emociones? A la matea que platicábamos la vez pasada, recuerden, miedo, decíamos, alegría, tristeza, las emociones básicas, ¿no? Enojo y amor o afecto. Estas 5 emociones, pues son las emociones básicas de todo ser humano. La pregunta sería, ¿cómo te encuentras ante esa situación de tus emociones? ¿Cómo las enfrentas? ¿Cómo estás ante ellas? Por ejemplo, unas preguntas elementales. Si te observas en tu actuar cotidiano, ¿cómo dirías que eres fundamentalmente tú? Una persona precavida, entregada a los demás, tiendes a estresarte, a lo mejor muy aventado, eres más bien una persona más energética, divertida. ¿Cuál de los 5 sentimientos de esta matea es más fácil para ti? ¿Cuáles de los 5 sentimientos sientes con más frecuencia? ¿Cuáles son los personajes con los que más simpatizas tú de la historia, de tu familia y crees que tienen similitud contigo, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio donde les voy a pedir que tomen una hojita blanca y vamos a escribir las palabras y le vamos a asignar una carga numérica a cada una de estas emociones. Mientras más rápido lo puedas responder, tu respuesta va a ser más natural. Entonces las ponemos así en vertical. Anótalas, por favor. Si no lo has hecho y no las has anotado en vertical, podemos pausar un momento para que lo hagas. Y hacemos esto, ¿no? Matea, miedo, alegría, tristeza, enojo. Y frente a cada palabrita le vamos a ir asignando un número. Primero le vamos a poner el número 1 de estas 5 al sentimiento que tú sientes con mayor facilidad y frecuencia, que te es más fácil sentirlo. Si te cuesta trabajo, pausa, pero no te tardes mucho en contestar. Vamos a colocar el número 5 al sentimiento que sueles sentir menos y con menor frecuencia o facilidad. Ya llevas 2 marcados. De los 3 que te quedan, te voy a pedir que le pongas el número 2. Fíjate bien, el número 2, aquel que te sea más fácil de sentir o sientas con más frecuencia de esos 3 que te quedan. Ya nada más te quedan 2. Y de esos 2, te pido que le coloques el número 4. Repito, el 4. Aquel que experimentes sentir menos o con menor frecuencia. El 4. Finalmente te queda 1, que es al que le vas a poner el número 3. El que haya quedado, hay uno que quedó sin numerar de estos 5, ponle el número 3, por favor. Quiere decir que al calificar, 1 es más frecuente y fácil de sentir y el 5 es el menos frecuente o el más difícil de sentir. Vamos a mencionar ahora, a explicar algunas de las interpretaciones que suelen dar los autores ante el resultado de esta prueba que tú acabas de contestar para analizar un poco tus emociones. Es muy frecuente que los sentimientos que tienen los números 1 y 2 son sentimientos que tú exageras con la intención de tapar o disimular los que tienen, por ejemplo, el 4 o el 5. Con esto tapas. Los 4 y 5, fíjate, debemos procurar contactarlos más.
ya que las emociones pues siempre buscan satisfacer una necesidad, y en este caso los que tienen 4 y 5 tienen que ver con una necesidad que a lo mejor tú no estás cubriendo y necesitas atender. Para una vida más plena es más recomendable contactar a los que se encuentran disminuidos, los que obtuviste con estos puntajes bajos. No te recomiendo que busques bajar lo exagerado, así nada más. Es un logro que tú ya tienes en tu forma de ser, en tu manera, en tu personalidad, y que va a encontrar su equilibrio a la hora que tú hagas el balance y atiendas los que están resultando bajos. No es importante que tu jerarquía cambie, sino que los 5 los contactes bien y por igual. Repito, no es importante que la jerarquía cambie, sino que los 5 los contactes bien y por igual. Eso es muy importante. Cuando tú estableces la posibilidad de contactar cada uno de ellos, vas a poder encontrar que lo que es triste, pues se reacciona con tristeza. Lo que es alegre se reacciona con risa o con alegría. Lo que es de enojo, pues implica una molestia, una reacción de enojo. En ocasiones a veces estamos reaccionando diferente porque no queremos tocar algún tipo de sentimiento. Gente que por evitar la tristeza se enoja. Entonces, en vez de llorar o en vez de expresar una emoción de sentimiento, genera a lo mejor una reacción de furia o de coraje. Tomemos en cuenta que todas las emociones son resultado de un estímulo que llega de algún lado. Entonces, si llega un estímulo que sirve para reírse, pues es de reírse, ¿no? Y si uno de repente no contacta el de miedo, o no contacta el de coraje, o no contacta el de amor, o siempre contacta el de amor en vez de uno que tenga que ver más con tristeza, pues estamos haciendo un manejo no tan adecuado de nuestras emociones. Y por otro lado, lo que buscamos es, como decíamos en las otras cápsulas, tener un balance emocional. En estos días que hemos estado pues muchos en casa, encerrados, metidos, reflexionando, pues el personaje más importante con el que nos hemos enfrentado, creo yo, es con nosotros mismos, ¿no? Al menos para mí no ha sido fácil en ocasiones observar algunas reacciones, formas de ser, las maneras como uno experimenta el temor o la incertidumbre, o tantas cosas. Este es un momento interesante para ese encuentro. En nuestra próxima cápsula vamos a hablar de los líderes que están ayudando a la gente a reincorporarse a las cuestiones del trabajo, y que pues necesitamos que lo primero que hagan ellos es estar bien en esta parte. Les agradezco mucho su atención y les mando un abrazo donde quiera que se encuentren. Héctor Gómez Herrera, para servirles.